Bueno, vamos a ir tratando uno de los casos clínicos que yo ya le había dicho, le había puesto en las guías. La paciente es Mercedes, 60 años, que refiere disfagia para sólidos, regurgitación, también refiere como un reflujo gastroesofágico, no lo sabe interpretar bien, de 3 años de evolución, que se ha acentuado en los últimos meses, presentando estudios previos de atragantamiento. Episodios, perdón. Y esporádicamente presenta dolor de pecho. Y también refiere como antecedente que hace 10 años tuvo un episodio en la deglución de un bolo cárnico, se le tragó carne, que fue a un centro y le hicieron una endoscopía y se lo pudieron progresar. Que ahí le dije que se tenía que estudiar, que no veían nada, pero lo tenían que estudiar. El examen físico dice que viene perdiendo peso. Entonces, en esta paciente, ¿ustedes qué piensan que son los síntomas más importantes que tiene como para empezar a trabajar el caso de esta paciente? La disfagia, dijeron acá. ¿Alguno de allá? ¿Otro que piense? La regurgitación. La regurgitación, muy importante ahí. El Tratar de reflujo interrogar gastroesofágico. el reflujo. El atragantamiento, el dolor de pecho, la pérdida de peso. La pérdida de pecho, son todos estos que vamos a hacer acá. Muy bien, Menciona que solamente la disfagia. No te escuché. Que menciona que solamente con sólidos la disfagia. Prefiere que es con sólido. Igual interrogando pareciera que estén todos juntos, pero sigue con sólido lo que más le molesta. La regurgitación, muy importante, ahí preguntar bien qué es lo que regurgita, qué clase de alimentos. Si comió arroz con pollo, si le vuelve el arroz con el pollo, o si lo digirió y después volvió arroz y pollo, pero digerido. Ahí estamos pensando en instrucciones más abajo. Entonces, muy importante interrogar qué clase de regurgitación es y qué alimento es, y si es inmediatamente después de comer, o pasando 2 o 3 horas, o más tiempo, ¿no? El otro, dolor retroesternal, y la pérdida de peso, que conlleva después de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo le había dejado unas preguntas para responder, qué es lo que hay que interrogar a un paciente de disfagia, que no hay que perderse. Entonces, la primera es, ¿cuál cree que es el síntoma principal de Mercedes? Que ya lo dijeron ustedes, la disfagia. ¿Qué clase de disfagia presenta? ¿Les parece que es una orofaringia o esofágica? Esofágica. Esofágica, claro. ¿Cómo es la progresión de la disfagia con respecto a los alimentos? Acá no dijo mucho la paciente, pero dijo sólido y se quedó ahí. Pero bueno, tiene una de sólido y líquidos. ¿A qué otros síntomas se asocia la disfagia? Y son los otros dos que nombraron ustedes, el dolor retroesternal, regurgitación y pérdida de peso. Normalmente esta tétrada, que es la disfagia, más todos estos síntomas, son los que representan una de las patologías características, que después, bueno, hay que tratar de hacer el diagnóstico. Y después, ¿qué otras enfermedades presenta este paciente? Y acá viene lo que vimos en los pacientes que saben tener alguna otra patología que llevan como consecuencia una disfagia. Entonces, uno acá como médico, sus diagnósticos diferenciales se los voy a tirar yo, o si no quieren tirar ustedes algún diagnóstico diferencial, ¿de algo que vieron? ¿Enfermedad por reflujo? Infarto, otro? profe, por el dolor retroesternal. Sí, puede ser, pero uno tiene que agarrarse de un síntoma principal. Porque si vos en ese momento dijimos que la disfagia, si vos empezás por dolor de pecho, te vas a ir todo por ver las enzimas, el electro y todo eso. Sí, lo podés pensar, pero no sería el principal, si no estarías. O si pensás pérdida de peso, empezás con un síndrome de mala absorción, te vas para otro lado. Entonces, por eso yo decía, el paciente tiene múltiples síntomas sin síntomas, y buscar uno es el más importante. En este caso, apareció la disfagia. ¿Algún otro? Acalasia, dijeron acá. Profe, ¿puede ser dilatación de la aurícula izquierda? Puede ser. Sí, la aurícula izquierda se apoya.
Es raro, pero bueno, puede estar. Profe, ¿Algún ¿puede otro? ser espasmo esofágico difuso? Exacto, puede ser. Ahí lo vamos viendo dentro Esófago de las de Barrett, diferencias. dije yo, no sé si va. Esófago de Barrett y reflujo vienen de la mano por ahí de hernia hiatal. Normalmente eso viene por la estenosis péptica. Los divertículos esofágicos, acá lo dijo el compañero. Bueno, yo le voy a tirar algunas patologías que había agregado acá, algunas de ustedes ya la dijeron. La calasia, la esofagitis, que de hecho es bastante frecuente. Cáncer de esófago, es otra que hay que pensarlo. La esclerodermia, como enfermedad sistémica. Espasmo esofágico difuso, que lo dijeron. Y enfermedad de Parkinson como una enfermedad sistémica que afecta el esófago. Algunas, y el divertículo de Senker, que dijo acá el compañero. Yo acá les voy a hablar muy poquito de cada una para que tengan una idea, pero normalmente la esofagitis, que es una de las más frecuentes, es una inflamación del esófago, que normalmente está asociada al reflujo gástrico o biliar. Y normalmente los pacientes sienten una quemazón o irritación. Que puede ser primario, hay esofagitis eosinofílica, que normalmente es por alergia, o relacionado a otra patología como la hernia hiatal. Siempre que hay una hernia hiatal, hay un trastorno del sistema valvular, por lo tanto tiene reflujo. Y eso produce los líquidos ácidos o biliares, pueden producir, lastiman el esófago, y en una endoscopía se vería así, todas como lesiones que afectan la luz esofágica. Y esto produce estenosis también. Otra es patología de cáncer de esófago, con sus tipos histológicos, por ahí lo vieron. De acuerdo al epitelio puede ser epidermoide o adenocarcinoma, hoy está en el adenocarcinoma como uno de los más frecuentes, que los síntomas son muy parecidos: disfagia, regurgitación, alteración de la voz si es que afecta en algún lugar el recurrente, y pérdida de peso. El diagnóstico normalmente se hace endoscopía, biopsia, también se hace por estudios de estadificación por tomografía, PET, que más o menos lo leyeron, y el tratamiento va a depender de acuerdo a qué estadio esté, si el paciente es para cirugía, para radio, quimio, paliativo. El espasmo esofágico difuso, que lo nombró un compañero, pero normalmente esta es una patología que está en un paciente por ahí joven, bajo estrés. Yo acá les mostré una seriada, no sé si ustedes saben lo que es una seriada, pero la seriada es un estudio de... ¿Alguien sabe qué es una seriada? Esófago gastrodenal. ¿No es un estudio por contraste, profe? Perfecto, es un estudio con contraste, varitado en este caso, se hace con radiología y en forma dinámica. Se hace tomar un líquido de contraste y lo que se ve es la anatomía del esófago. Acá se puede ver un esófago que tiene distintas contracciones. Esto acá es una foto, ¿no? Pero esto es dinámico. Y hay distintas contracciones no propulsivas en distintos lugares que le produce dolor al paciente y disfagia. El diagnóstico se hace con manometría, que es un estudio que se mete un catéter por la nariz y sensa las presiones que hay en el esófago, en distintas partes del esófago. Y los tratamientos, bueno, son bloqueantes cálcicos, nitritos, toxina botulínica. La esclerodermia, como dijimos recién, una enfermedad sistémica que normalmente reemplaza el músculo liso por colágeno, como siempre en las colagenopatías más frecuentes en mujeres. Estos pacientes muchas veces se quejan de disfagia y pirosis, y uno puede ver en el interrogatorio, tiene una característica especial, más algo sistémico, entonces se puede ver las manos, enfermedad de Raynaud. El diagnóstico de certeza se hace con la biopsia de piel, y los tratamientos son omeprazol, prokinético, pero bueno, lo tienen que tener dentro del diagnóstico diferencial. Otra es la enfermedad de Parkinson, que normalmente produce una disfagia más orofaringea, los pacientes empiezan a tener trastorno en la deglución principalmente. Y cialorrea y disfagia. ¿Estamos? El otro que habló un compañero acá, los divertículos, distintos niveles. Esta es a nivel superior. Los divertículos es un prolapso de la mucosa y su mucosa entre los músculos, lo que genera una bolsa. Esa bolsa se va a llenar de alimento. El paciente se empieza quejándose primero con que siente olor a podrido en la boca, digamos. La litosis. Saben tener cialorrea, la deglución, comen algo y sienten ruido dentro de la deglución y después le produce una disfagia. Normalmente es más orofaringia. Pero bueno, tienen que tener dentro de la batería de estudios, de diagnósticos, perdón.
uno le hace una seriada y normalmente lo que es esto, una bolsita que se le llena de líquido. La misma bolsita. Luego en un esófago normal. El otro que vimos, el anillo de Chassis, que también es un llamado anillo esofágico inferior. Esto más de los pacientes más jóvenes, con algo congénito, pero está presente en gran cantidad de la población. Normalmente se hace el diagnóstico con endoscopía o seriada. Normalmente se ve como un anillo, acá lo pueden ver en la seriada, de cada uno de sus lados. Normalmente estos pacientes tienen una disfagia más para sólidos que para líquido. El líquido pasa bien. Por eso yo al principio le dije más o menos cada uno en qué estaba. Y normalmente no es continuo, sino que es intermitente. Entonces volvamos a Mercedes, que es una paciente que tiene la disfagia, la regurgitación. ¿Cómo la empezarían a estudiar ustedes? ¿En qué pensarían? ¿Alguien se anima? ¿O qué verían en cada estudio? Normalmente uno pide un estudio para buscar algo. Está bien. Acá dijeron endoscopía, una seriada, un poquito menos invasivo, menos como para empezar. Profe, el Argente Álvarez dice que toda disfagia se arranca estudiando con una esofagograma, que es el estudio de contraste, la seriada. Sí. Sí, eso normalmente fue cambiando porque hoy en día hay más estudios también. Pero normalmente para los trastornos de deglución, las odinosparigias, sí, son más frecuentes empezar con eso. Ya para las esofágicas se puede usar, se usa de hecho, pero por ahí no sé si es así el número uno estándar. Con este paciente le pedimos un Profe, laboratorio que le radiología, ¿no? radiología, una placa de tórax. Acuérdense que la disfagia pueden ser por lesiones adentro de la luz, del cuerpo, o por fuera, extrínseca. Entonces uno tiene que tener un panorama todas, ¿no? Entonces, este paciente hicimos un laboratorio que no se vio ninguna alteración, pero sí que la proteína y la albúmina estaba baja. Estaba realmente perdiendo peso y entrando en desnutrición. Se hizo una radiografía de tórax para ver si había algo en el mediastino, como para empezar. La endoscopía alta, la seriada, y luego se siguió con otro estudio de acuerdo a lo que estaba presentando el paciente. Entonces, en la placa de tórax, la verdad que lo único que se vio que llamaba la atención, no sé si ustedes ven algo raro, ¿me pueden decir? Esta es la placa de Mercedes, ¿eh? Es opaco, pero es muy tenue lo que hay. Pero acá hay como un destino ensanchado, esto como una continuidad de este nivel. Por lo tanto, como alguno dijo, después hicimos una endoscopía al paciente. Yo antes de hacer una endoscopía patológica le quería mostrar una imagen, una endoscopía normal. Ahí es la unión esófago-gástrica, el endoscopio ya está dentro, es el esófago así se va abriendo, acá está la unión. Y después entra la cavidad gástrica donde se ve contenido de líquido. Vemos el estómago, curvatura menor, antro, píloro y allá atrás está el duodeno. ¿Lo pudieron interpretar todos? Sí, sí. Esta es la unión, así normalmente se ve una unión. Cambio de epitelio, ratificado y luego la endoscopía. Una vez que está en el estómago, así se ve el estómago, acá arriba está la curvatura menor. Y acá le quería mostrar que se hace, que es el lab, que es ver hacia arriba, porque esto lo vamos a ver en otras patologías, ver todo lo que es la unión, esta es la crura, acá le va a quedar la fotito. Estas son las cruras que son los pilares diafragmáticos, como cierran el endoscopio. ¿Estamos? En este paciente le hicieron la endoscopía y lo que se encontraron fue con esto. Gran cantidad de alimentos. Normalmente los pacientes van con 8 o 10 horas de ayuno y acá se encontraron con líquido de retención y alimentos.
Un esófago dilatado con un píloro cerrado, no tan abierto como el que vimos en la endoscopía anterior, en el cual intentan pasar y sienten una resistencia. Y luego cuando hacen el AT, lo que recién les expliqué, mirarse hacia arriba, lo ven muy cerrado. Entonces, acá lo que ven ellos es, como signos son contenido alimentario del esófago dilatado, esfínter esofágico hipertensivo, lo siente hipertensivo cuando pasan, y en la retrovisión son el tubo ajustado. Te hacen una seriada, que hoy les dije que iba a mostrar una seriada normal. Esto es una seriada normal. El esófago, un esófago que acá se ve a nivel abdominal, y lo que tienen que prestar atención acá es la columna, el esófago y el diafragma. El diafragma es como que te va a dividir hasta dónde llega el esófago y cuánto esófago tenés. Una normal. Luego el estómago, píloro, antro y así sucesivamente. Cuando le hacen la seriedad a Mercedes, lo que ven es esto. Un esófago dilatado, que normalmente correspondía más o menos con lo de la placa que se veía al lado izquierdo. Pareciera acá que hay alimento y termina en una imagen pico de ave. Esta imagen pico de ave, cuando veamos imágenes, lo vamos a ver en estos días, lo vamos a ver en muchas. Esto es como se cierra. Y ausencia de cámara gástrica. El diagnóstico luego después se hace con una manometría, que es la que nos va a dar el diagnóstico certero, que le falta una falta de relajación del esfínter esofágico inferior y hay una ausencia de peristalsia organizada por encima. Hay distintos tratamientos, pero hay temporales y definitivos. Temporales, la toxina botulínica, que va a producir relajación, que se hace por endoscopía con inyección. Dilatarlo, producir ruptura de las mucosas, o farmacológico. Y la definitiva ya es cortar el músculo, hacer un corte sobre el esófago y la parte distal del estómago. Y a su vez eso se le agrega una técnica de antirreflujo, que es generar como una válvula. Y hay otra muy nueva, que se hace muy poco, pero se está empezando a hacer, que es la por vía endoscópica. Cortar el músculo, pero por endoscopía. Acá les voy a mostrar, para que les quede caso concluido, a Mercedes se le hizo al final una cirugía, que es una miotomía. Acá lo mismo que le dije hoy, ya se cortó, empezó a cortar el músculo, se ve de la mucosa, y este es el músculo cortado, con los pilares. Lo mismo que vemos acá en la foto, está cortando, excepto la mucosa, si no producido una perforación. Se usan distintos elementos de corticoagulación, y ahí se va cortando, ahí se va a agarrar una fibra muscular para cortar. Una vez que se termina esta parte, se hace la parte que es la aplicatura, llevar parte para hacerle una válvula de reflujo, porque imagínense que estos pacientes que ustedes le cortan en el esfínter esofágico inferior, luego los pacientes se pueden quejar de reflujo. Primero se quejaban que no les pasaba la comida. Uno lo abre y después van a tener reflujo gástrico. Entonces uno le agrega una técnica de antirreflujo. ¿Hasta ahí entendieron toda la patología? Profe, yo tengo, no sé si está escuchando, creo que no. ¿Sí? Ah, bien. Sí, sí. Yo tengo la duda de por qué realizarías un tratamiento temporal si como que la patología podría volver, ¿por qué no directamente ese es el tratamiento definitivo? Está bien. Eso, cada paciente en esta patología se trata por paciente. Si el paciente tiene 84 años, ¿le harías una cirugía definitiva? Tiene indicación, porque te sometes a una cirugía. Entonces eso por ahí se usaría una dilatación. Si el paciente la disfagia no es tiene poca disfagia, por ahí se puede dar toxina botulínica. El problema es que cuando uno inyecta toxina botulínica, lo inyecta al músculo, a la mucosa, y eso después le quita la posibilidad o le hace más difícil el tratamiento quirúrgico. Uno tiene que tiene despegado los pacientes. Pero eso es ya para meterse en cada uno de los pacientes, y estaríamos discutiendo, porque esto lo tratamos multidisciplinario, cuál es el mejor tratamiento. Pero Bien, está bien, bien, muy bien gracias. la pregunta. Pero va a depender de cada paciente y de la sintomatología que tenga. Yo acá traje un caso de cómo se puede presentar. Estamos en cirugía desde el punto de vista quirúrgico, pero hoy en día se están empezando a hacer por endoscopía, que bueno, podemos hablar millones de diferencias entre endoscopía y cirugía, como la que no hay válvula antirreflujo. Entonces, podría llegar a tener más reflujo que el paciente que se le hace cirugía. Esa era la pregunta. Pasa nada.
Bueno, el paciente tuvo un postoperatorio normal. Imaginen que en la cirugía no se vio ninguna perforación, así que se fue de alta sin disfagia. Igual esto es lo que se controla después, a ver si tiene disfagia o no. Y bueno, tuvo buena tolerancia y sin reflujo. Hay distintas escalas, todo para ver. El segundo caso es Roberto, 60 años, albañil, tabaquista, que tiene dificultad para tragar los alimentos. Refiere que comenzó hace 6 meses con dificultad para alimentarse con carne, todo sólido. Y hace 2 meses volvió solamente con líquido está. La ropa le queda grande y cada vez se siente más cansado. Y hace unos días dice que fue de cuerpo negro con olor feo. ¿Qué están pensando acá? De vuelta, cuando hay disfagia hay que llevarse unas preguntas y tratar de contestarlas. ¿Cuál es el síntoma principal de Roberto? La, La disfagia. la disfagia La disfagia, ¿no? o la melena. La melena fue hace 2 días. Hay una cuestión que tenemos que repasar de semiología. Una cuestión es el criterio nuestro, qué es lo que nosotros, cuál es el dato al que nosotros le damos relevancia. Pero otro criterio que no es menor es cuál es el motivo de consulta, que suele ser, por lo menos para el paciente, lo que más le llama la atención. Probablemente a Roberto, sin duda le llamó la atención que hizo caca con olor tan feo. Pero él lo primero que te contó es que tiene problemas para tragar los alimentos. Entonces, el motivo de consulta de Roberto, ¿cuál es? Resulta ser que es otra vez, acá están diciendo los compañeros, es disfagia. Yo tengo problemas para tragar alimentos, pero además me empieza a pasar y te hace el cuento. Entonces, la percepción nuestra es importante, pero lo que te cuenta el paciente no puede ser menor. Y en este caso, el síntoma dominante lo está diciendo Roberto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, de vuelta estamos como el principal, la disfagia. ¿Qué clase de disfagia? ¿Cuál? ¿Qué les parece? ¿Una orofaringia o una faringe? Perdón, esofágica. Disfagia Una esofágica. esofágica, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es la progresión de la disfagia con respecto a los alimentos? Él lo refiere bien. Antes comía de todo carne y después dejó de comer carne, hoy toma líquidos. Hizo una progresión. Esto estamos pensando ya algo más orgánico, ¿no? ¿Y a qué síntomas se asocia la disfagia? Pérdida de peso, adinamia, astenia y ahora le agregó, hace 2 o 3 días, melena. Hay algo que está sangrando. ¿Y alguna otra enfermedad? No refiere a otra y ahí parecía que no tenía el paciente. ¿Cuál? Tabaquista. Está bien, tenés razón. Y no me acuerdo si en la lista. Entonces la agrupación sindrómica de vuelta estamos como el más importante. Tenemos que enfocarnos en ese. Yo ahí me adelanté, pero diagnósticos diferenciales podemos estar dentro de los mismos. Acá por ahí le podemos agregar un poquito más de agresividad con lo que es esta patología. ¿A ustedes se le ocurre alguna otra? Podría ser varices esofágica por el enolismo, pero acuérdense que las varices raramente producen disfagia. Está como, normalmente producen disfagia después del tratamiento de la varice. Cuando un paciente con varices le hacen escleroterapia o ligaduras, normalmente pueden tener disfagia intermitente en ese tiempo después del tratamiento. Pero normalmente no. Ah, tenés razón. Bueno, chicos, acá dijeron sobre varices esofágicas. Entonces, ¿qué estudio complementario le pedirían a este paciente? ¿O cómo empezarían a estudiarlos? Laboratorio. El laboratorio va en indicación. Placas, endoscopía. El laboratorio de este paciente tenía anemia, insuficiencia renal prerrenal, parámetros nutricionales alterados. Se le hace una endoscopía, una seriada, un ATAC, esto para que vayan familiarizándose con los estudios complementarios.
Y en la endoscopía lo que vieron es esto. Ya no vimos un esófago con mucosa normal, sino una lesión mamelonada, que ocupa el 50% de la luz, a 33 centímetros de arcada dentaria superior. Eso lo usamos es para la medida que hay desde los dientes hasta la lesión, que se hace con endoscopio. Cuando uno está haciendo la endoscopía, mira, el endoscopio tiene centímetros, 5, 10, 15, entonces toma la medida, pero permite el paso endoscopio, digamos, tiene pasaje. Se le hace una seriada, es un esófago bastante normal, pero acá se ve toda una lesión como infiltrando, que disminuye la luz de la esofágica. Acá le vamos a mostrar, este paciente no nos gustó lo que tenía, así que queremos saber un poco más qué está pasando. En este caso usamos la tomografía. Acá pueden ver ya en la tomografía, le puse unos cortes para que no sea mucho, pero acá está el corazón, acá estaría la aurícula, acá estaría el esófago, que ya está dilatado, y la aorta y la columna vertebral. Entonces, si uno pasa la parte hacia abajo, se ve todo un engrosamiento del esófago. Bueno, esto es estómago. ¿Lo vieron el engrosamiento? Sí, sí, se ve, se ve. Parrilla costal, esto es corazón, acá estaría la aurícula. Esto es, el esófago ya está dilatado, normalmente no se ve así. Significa que hay una obstrucción por debajo. Esto es la aorta, la columna vertebral. Yo ahora le voy a hacer correr el videíto y va a ver cómo va bajando y miren las paredes del esófago, cómo se engrosan adelante y cómo se fue engrosando hacia acá. ¿Se dieron cuenta? Acá otro corte sagital, columna vertebral, parte de la aorta y acá va de atrás hacia adelante. Van a empezar a ver esófago. Coronal, perdón. Eso, 10 vamos a poner. Bueno, ahí ven toda la lesión estenosante del esófago que va un poquito más hacia el estómago. ¿Pudieron ver? Bueno, acá estamos ante la presencia de un tumor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben cómo más o menos se tratan los tumores? ¿Qué se hace? ¿Vieron algo en clínica de los tumores? ¿Algo? Normalmente tratamos de estadificarlos. Los tumores pueden estar en distintos periodos, digamos, si recién comenzó o al final. Entonces uno trata de hacer una estadificación. La tomografía ya es un método de estadificación. También usamos el PET scan, no puse foto, pero es como ver el metabolismo de las células o si hay metástasis a distancia. Este paciente se estadificó, entró dentro de los criterios quirúrgicos, esto no lo vamos a ver. Lo que tenía es un tumor a este nivel, por lo tanto se programa una cirugía, no había metástasis, así que por lo tanto se hizo una neoadyuvancia, que es quimio prequirúrgica. Lo que se hizo fue sacar el tumor y llevar el estómago a hacer un tubo gástrico, con el estómago estaba sano, y anastomosarlo en el cuello. Ivor Lewis. En realidad la hacemos en el tórax. La que vamos a hacer acá es un Ivor Lewis. Va a quedar anastomosis en el tórax, hay otras que son anastomosis en el cuello, no vamos a entrar en detalle eso porque ya es medio específico. Profe, una pregunta. Sí. Al sacar el estómago de su lugar anatómico y ponerlo en la parte del tórax, ¿sufre cambios funcionales? En realidad queda un estómago más pequeño porque queda un tubo. Después lo que es la irrigación la mantiene por la irrigación, que no se lo iba a explicar, pero si me lo preguntás. Y después la parte, ahí tiene inervación del vago, que no la va a tener, porque nosotros el vago lo vamos a cortar arriba. Tiene algunos cambios, pero su función sigue estando, va a estar bien. Acá les voy a mostrar un poquito de la cirugía. Lo que vamos a hacer primero es un tubo gástrico, con la parte del estómago sano. Acá pueden ver el tubo, como ya está preparado para llevarse hacia el tórax, y acá cómo está la parte que se va a sacar, y ahí arriba estaría el tumor. Si lo pueden ver bien. El azul ya está perdiendo, no le llega sangre, así que ya cambió de color. Y acá lo estamos pasando al tórax. Por el hiato,
estamos llevando al tórax para después tenerlo para una cirugía. No, ahí hay que educarlo. Acá me preguntan cómo hace cuando come mucho en el tórax. El paciente en realidad hay que empezarlo a educar para que coma pequeñas comidas durante cada 1 hora, cada 2 horas, porque no va a tener el mismo reservorio gástrico que antes. Este es un tiempo abdominal, este es un tiempo torácico. Yo les... sí. Acá les voy a mostrar en imagen, ustedes igual iban a leer un poco del mediastino, pero esto es el aorta, acá está el esófago, toda la estructura del mediastino. Acá como lo vemos nosotros por cirugía, lo mismo que ven acá, lo ven acá. La vena ácigos, esta es la tráquea, los bronquios, pulmón acá abajo, y todo el esófago recorriendo de punta a punta. Una vez que tenemos eso, lo disecamos y luego hacemos una anastomosis, en este caso mecánica, esto por ahí no lo vieron, entre el esófago que está ahí, cortado la parte sana, y el estómago, el tubo que llevamos. Una vez que hacemos la anastomosis, la cerramos, ponemos tubos, y en este queda una anastomosis intratorácica. Esta es la pieza, esto es lo que sacamos, que dijimos que íbamos a sacar, el esófago cortado de arriba, toda la parte de la curvatura menor, acá está el tumor, ahí lo pueden ver el tumor, con todos los ganglios que hay que llevarse. El paciente se fue de alta al 7º día, con alimentación con yeyunostomía. Normalmente estos pacientes se deja una yeyunostomía alimentación, que es un catéter en el intestino para alimentarlo, por si llega a haber alguna filtración, alguna fuga o alguna complicación, y se van con dieta líquida. El tercer caso, no sé cómo vamos con tiempo, venimos bien. ¿Alguna duda del anterior? Profe, yo quiero preguntar, tipo, por ahí es re tonta la pregunta, Sí. pero el paciente refería que tenía melena y nada, quería consultar si era por nada, porque se lesionaba la pared y o sea, no entiendo cómo aparece el síntoma. Normalmente esto es un tumor, y como todo tumor está en regeneración y puede sangrar. Ahí está la causa de la melena. Igual nosotros hicimos la endoscopía, que pasó el endoscopio. Cuando uno está pensando en melena es hemorragia digestiva alta, de ángulo de Trace, o puede ser de colon derecho. Acá si el paciente tiene un tumor en el esófago, de esa característica, lo más probable es que haya sangrado el tumor. Buenísimo, Entonces no seguimos gracias. estudiando la melena. Si hubiera sido otra patología, por ahí le hubiéramos pedido una videocolonoscopía, para buscar alguna lesión en el colon derecho. Ahora vamos a otro caso clínico. Ahí vimos 2 casos de... Vos me querías hacer una pregunta. Perdón, me querías hacer una pregunta acá. ¿Eh? Bueno. Ahí vimos 2 casos de esófago, como puede ser una patología benigna y otra maligna. Ahora vamos con este paciente Juan de 35 años, que consultó por ardor en el pecho, reflujo y tos nocturna. Al examen físico se ve que tiene llaga, le molesta la llaga en la boca y aumentó de peso, un índice de masa corporal de 43. ¿Qué piensa en este paciente? Bueno, acá los chicos me dicen que están en duda si es el reflujo o pirosis, no saben cuál centrarse. Y también, ¿cómo me dijiste el dolor de pecho? Y la tos nocturna que no sabían bien por qué venía. ¿Alguien se imagina cómo puede ser? ¿Del otro lado? Bueno, la agrupación sindrómica, pirosis, la tos nocturna, la llaga en la boca y la obesidad. ¿A qué lo lleva esta agrupación sindrómica? Un paciente que tiene pirosis. Acá me dicen una enfermedad por reflujo. La enfermedad por reflujo en realidad, que puede ser biliar, lo dijimos en un momento, puede producir tos nocturna. ¿Cuál es el mecanismo?
¿Por qué produce tos nocturna? Produce tos nocturna porque está acostado. Bueno, acá los chicos hablan del mecanismo, que hay un problema en la válvula, en la unión esófago-gástrica, sube el ácido y como está acostado, llega hacia la vía respiratoria y produce tos nocturna. También lastima la boca y el paciente también coincide que aumentó de peso. Es que eso es como un síntoma de aumento de la presión intraabdominal. Ah, está bien, yo acá no lo veo. Bueno, si no me lo traducís vos, estás ahí. Me lo traduce. Perdón, chicos, que no veía el chat, porque no lo veo, pero si no me lo pasan ellos. ¿Estamos? Sigamos. Ahora, ¿cómo empezarían a estudiarlo el paciente? ¿O qué que se trabó? Ah. Entonces, dentro de diagnósticos diferenciales, acá como más dijeron, pensaron reflujo gastroesofágico como el más frecuente, que puede estar asociado a hernia hiatal o no, y el otro la calasia. No va un poquito porque es obeso, pero se han visto pacientes obesos. No sé cómo se la arreglan, pero están. No es lo normal. Otra que sea un cáncer de esófago. Y acá un poquito de lo que hablamos acá, que dijo la compañera, lo dijo muy bien acá. La enfermedad por reflujo es la presencia de síntomas clínicos por lesión anatomopatológica, porque hay una alteración en el esfínter esofágico inferior, que puede o no haber hernia. Normalmente el esfínter esofágico pierde su tono, entonces normalmente el reflujo debería quedar dentro de la cavidad gástrica y no debería irse para arriba. Pero por distintas alteraciones, aumento de la presión, algún trastorno a este nivel, porque tenga hernia tal, pierde esa forma de válvula que tiene unión esófago-gástrica y empieza a tener reflujo. ¿Hacer una pregunta? La hernia tal como un segundo orificio. ¿En qué parte lo dice? En realidad, cuando hay hernia hiatal, bueno, la pregunta que me hacen acá es por qué el hiato, la hernia hiatal figura como segundo anillo, digamos, ¿no? Esfínter. En realidad, la hernia hiatal, cuando vieron anatomía, vieron el hiato que tiene las cruras, que lo vimos con la endoscopía recién. Normalmente cuando hay una hernia hiatal, eso es lo que se abre y entonces el estómago pasa hacia arriba. Entonces genera como otro anillo. Ahora lo vamos a ver en algunas imágenes más abajo. Acá estamos viendo un paciente sin hernia hiatal. Hay un trastorno del esfínter, pero la unión está bien y el estómago ni el esfínter están por debajo del diafragma. Ahora lo vamos a explicar a ver si te saca de la duda. Esto normalmente está asociado a hernia hiatal, obesidad, el tabaco, el alcohol, todas esas producen que el esfínter pierda tono y uno tenga un esfínter esofágico inferior con poco tono, por lo tanto tenga reflujo. Normalmente el estudio complementario, paciente normal, lo volvemos a estudiar lo mismo que siempre, la endoscopía, la seriada y la manometría esofágica. Y acá por ahí también agregamos pHmetría y impedanciometría, que son un estudio muy parecido a la manometría, pero para estudiar la cantidad de ácido o de básico que haya en el esófago. A este paciente, ¿vieron que vimos una endoscopía normal? Yo creo que por ahí lo que dice el compañero, a los doble anillos vendría a ser a esto. Uno cuando hace la endoscopía, acá está la unión esófago-gástrica, el cambio de plano, el plano estratificado. Y después se hace como un nuevo, acá el estómago se fue hacia arriba y hay otro anillo un poquito más abajo, pero está dentro del estómago. Esta es la crura. Es el diafragma que se abrió. Acá lo pueden ver en la endoscopía, en la retroflexión. ¿Se acuerdan de la endoscopía normal y previa? Las cruras cerraban el endoscopio. Se apoyaba. Bueno, acá hay un espacio, entran 2 o 3 endoscopios. Se abrió, el hiato se fue hacia arriba. Esto nosotros normalmente lo medimos cuando hacemos la endoscopía y decimos, tiene cambio mucoso a 35.
Y 2 centímetros más abajo, la crura. Se informa así. Eso es una hernia, tendría una hernia de 2 centímetros aproximadamente. ¿Lo entienden ahí? La fisiopatología. Si ustedes le hacen una seriada al paciente, tienes el anillo esófago gástrico está acá arriba, y esto es estómago que se fue hacia arriba. Acuérdense que cuando van a ver la seriada tienen que tomar parámetros de referencia, la columna y los hemidiafragmas. Entonces vos sabés que el diafragma tenés un poquito de esófago acá, y ya acá empezaría el estómago. Acá te quedó estómago por encima. ¿Entienden la imagen? Claro. ¿Ves el doble anillo? Acá había un esfínter, y acá está el doble anillo. Ahí pasa. Acá me pregunta si pasan contenido al esófago. ¿Cuál es el síntoma principal que viene al paciente? Tiene reflujo al paciente. Esto, cuando hacen seriada, también lo hacen dentro de la seriada. Uno de los tiempos es hacer fuerza como medida del cuerpo, maniobra de salva. Entonces ahí se puede ver el reflujo. Sí. Una pregunta acá. No todas las hernias tienen reflujo. Porque por más que tenga hernia, si el esfínter esofágico está funcionando bien, el paciente por ahí no tiene reflujo. Y la presentación clínica podría ser otra. Cuando vemos hernia, yo acá se los traje para ver un poco de seriada, pero normalmente la más común es la hernia deslizada, donde la unión esófago-gástrica se desliza hacia arriba. Acá está el diafragma, acá ustedes ven el otro diafragma, pero es el del otro lado. Acá está el diafragma, y acá tiene la hernia, y la unión esófago-gástrica está acá arriba. Después la hernia tipo 2, que le llama, son las paraiatales, donde la unión está en el mismo lugar, pero como se abrió la crura, pasó parte del estómago o el fondo gástrico hacia el costado. Entonces, se produce una compresión acá. Estos pacientes a veces no tienen tanto reflujo, tiene más sintomatología, por ahí como si fuera de infarto. El paciente come, se le llena esa bolsita y tiene dolor en el pecho. También puede estar mixta, donde se le fue todo el estómago hacia arriba, como está acá. El diafragma está a esta altura, y acá se ve todo el estómago arriba y la unión. Y en algunos mucho más grandes, mira acá como se abrió el hiato, se puede ir otros órganos. El vaso, el colon, así sucesivamente. ¿Estamos? Eso para más o menos la clasificación. La mayoría de las hernias, ya lo leyeron, creo que se los puse en la guía, son por deslizamiento y la mayoría andan con tratamiento médico. Es el omeprazol, que es bajar la acidez del jugo gástrico, y los cambios del estilo de vida. No usar ropa ajustada, que es todo disminuir lo que es la presión intraabdominal, por lo tanto, bajar de peso, no usar ropa ajustada. Si uno duerme del lado izquierdo, por el punto de vista anatómico, tiene menos posibilidad de que el reflujo tenga por la noche, porque todo el líquido se va a la curvatura mayor, no a la menor. Realizar una buena sobremesa, el paciente no comer y acostarse inmediatamente, sino esperar 2 o 3 horas. Esto lo vieron seguro por ahí en clínica o lo van a seguir viendo. No fumar, no tomar alcohol. Pero algunos pacientes no responden a esto y terminan en cirugía, o algunos pacientes tienen esofagitis o tienen lesiones, y por ahí se necesita hacer una cirugía de antirreflujo. Que en realidad lo que consiste es volver a traer el esófago, la porción intraabdominal, que anatómicamente lo tenemos, fisiológicamente, y en estos casos los pacientes se fue hacia arriba, y hacer una válvula antirreflujo como lo vimos en acalasia. Hay distintas técnicas, pero la más frecuente era de Nissen, que por ahí lo van a nombrar, que es como hacer una bufanda con el mismo estómago. Entonces, como normalmente cuando uno come, deglute y entra aire, ese aire se va hacia arriba, y una vez que pasa la comida, el estómago se llena, el mismo estómago hace como una bufanda y como que ahorca el esófago. No sé si lo entienden hasta ahí. Sí, sí. Parece fácil de explicar para nosotros, pero por ahí no lo entienden. Normalmente la cirugía lo que hacemos es desarmar todo esto, traer el esófago, verlo, cerrar los pilares que estaban abiertos y dejar el estómago del otro lado. Acá se están cerrando los pilares, si lo entienden. Lo paso así porque pienso por ahí no entienden. Acá está el hígado. Hígado izquierdo, este es el pilar derecho, acá está el pilar izquierdo, acá está cruzando el esófago y acá está el estómago. Yo me recuperé 6 o 7 centímetros de esófago que estaban arriba. Si vimos la seriada, estaban por encima.
que uno lo diseca y se va hacia arriba. Una vez que lo diseca, se ponen los puntos, se cierra esa brecha. Hasta el esófago, ahí te va cerrando el orificio. Si no entienden, me avisa. ¿Entienden? Más o menos. Por ahí se ve menos ahí. Ahí está el hiato, acá está el mediastino, allá atrás estaría el pulmón, allá estaría el corazón. Ahí está cerrándose por arriba. Normalmente tiene que recuperar 6 centímetros. No lo saca. Buena pregunta, pero acá nosotros, mira, ¿ves esta bandita de goma? Acá me preguntan cómo sabemos que recuperamos esófago. Esta bandita de goma está puesta una vez que bajamos el esófago, le pasamos por atrás una bandita y le tiramos. Y traba donde está el estómago, en el ángulo esquizo. ¿Recuerdan cuando tienen anatomía? Traba ahí. Entonces uno ahí recupera. No sé si te lo vuelvo a mostrar. Pero normalmente yo la banda de goma la posamos por acá atrás y se traba acá en el ángulo de esquizo. Entonces esto es todo el esófago. Una vez que lo traemos y cerramos el defecto de la pared, esto como tratamiento de cualquier otra hernia, hay que cerrar el defecto de la pared. Bueno, ahí entramos en un lugar que ya por ahí que... Y lo otro que hacemos es una funduplicatura, que hay distintas clases, que es lo que dijimos recién, con el mismo estómago, hacer como una bufanda para que no tenga reflujo. Esta es una técnica que vamos a hacer otra que la de Nissen, que es pasar el estómago por detrás, que es este el estómago, se agarra acá adelante y se lo cierra. Ahí están haciendo la bufanda. Fondo gástrico. ¿Entendieron? El paciente este normalmente es una cirugía que por la laparoscopía anda bastante bien. Además tiene menos riesgo de apertura, como vimos la cirugía anterior de víscera, así que es un postoperatorio normal, normalmente se hacen seriadas y se van en la alta médica con protectores. ¿Alguna duda? Normalmente se hace 2 o 3 meses. Después se saca y se hace el estudio. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Pasamos al cuarto caso? Y le estoy tirando mucha información, Luis. Vamos con Pedro de 68 años que consulta por dolor en el epigastrio, vómitos alimentarios de varios días de evolución y actualmente se siente cansado y refiere pérdida de peso. Tabaquista enolista, al examen físico está deshidratado, tiene un abdomen distendido, timpánico, mi abdomen superior, tiene un signo del chapoteo positivo, no sé si lo vieron en clínica, en semiología, pero es como tocar cuando caminan en un charco un charquito, pisan como si hay agua abajo, es lo que se siente. ¿Qué piensa en este paciente? ¿Cuál es el síntoma principal? Y bueno, ¿cuál cree que le molesta más? Estar vomitando continuamente. ¿Y qué le preguntarían del vómito? Acá estamos hablando de cuál es el signo principal y estamos pensando que es el vómito. La característica. Ahí siempre, yo creo que le di en la guía, más o menos ver qué característica tiene. Bueno, el paciente este te dice que él dice lo que come, no es que lo vomita a las 2 o 3 horas, él dice que vomita los alimentos que digirió hace un rato o hace unos días. ¿Qué más le interrogarían? A ver, ¿qué más ven? Porque a veces uno lo tiene que dirigir. El aspecto, el color. ¿Contenido? Sí, ¿en qué momento? Te dice que no es como el paciente que vimos antes, que regurgitaba nomás los alimentos y eran sin digerir. Acá ve alimentos digeridos antes, que para 2 o 3 días comieron algo, suponete
Pollo o espinaca, por ahí que era verde, por ahí mozo, y de hace 3 días una tarta y la vi ahora de vuelta. El olor, ¿qué más? Yo quiero llegar a algo que todavía no me lo dicen. Acá otra pregunta que me hacen es la progresión del vómito. Y podría tener. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo con el interrogatorio? Tiene estenosis no de píloro. ¿Qué hay después del píloro distinto al estómago? Si hubiera una obstrucción en el píloro, ¿qué líquido? ¿Qué característica? ¿Qué pasa después del píloro? La bilis, ahí está. Normalmente los pacientes, cuando hay una estenosis pilórica, normalmente no tiene reflujo biliar. En condiciones normales no debería haber reflujo biliar, pero muchos pacientes lo tienen. Pero si el paciente te está vomitando y te está vomitando continuamente alimento y nunca bilis, uno tiene que pensar que el stop es del píloro para arriba, o píloro o a nivel de la unión esófago-gástrica. ¿Estamos? Entonces, este paciente uno ahí lo tiene que interrogar. ¿Vomitaste verde en algún momento? ¿Tenías espuma? Algo de eso. Entonces, o amarillo. Entonces vos ahí podés pensar. ¿Entendieron, chicos? Profe, ¿Sí? es la sensación de acidez, por más de que vomite, si depende de si vomita bilis o si vomita contenido gástrico, va a ser distinta o no es algo para indagar por ahí. Sí, es distinto. Normalmente los pacientes que vomitan bilis tienen un sabor amargo. Los pacientes que vomitan ácido tienen más de ácido que isquemia. Eso también lo pueden interrogar ustedes. ¿Qué sentís que vomitas? ¿Es amargo o no? Esto interrogatorio dirigido al vómito, ¿no? Sí. Entonces, como sindrómico, acá lo más importante es el vómito. Dolor epigástrico por algo que debe estar pasando, distensión, y después tiene la astenia, está cansado, el paciente imagínense que está deshidratado y viene comiendo mal. ¿Y qué diagnósticos diferenciales nos dirían acá? Estenosis de píloro. ¿Por qué causa? ¿Por cuál causa puede ser? Vamos, anímense, ¿qué causas pueden ser? Ustedes cuando ven cuando hay un tubo digestivo en cualquier lugar, tienen que puede haber causas intraluminales de la pared o extraluminales. Siempre háganse ese mismo razonamiento en distintas partes, hasta en el colon, en el delgado, en todo. Y ahí empiezan a tirar los diagnósticos diferenciales. O algo un cuerpo extraño, se atoró, puede ser en el esófago, a veces el paciente tiene un cuerpo extraño, o puede ser un tumor alguna de la pared, o puede ser algún tumor de otro lado que está comprimiendo y produce obstrucción. Entonces, cuando vean en cirugía, siempre háganse el mismo planteo. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Y puede ser lo mismo, siempre algo de la luz, de la pared o extra. No sé si eso le ayuda a pensar. Entonces acá uno puede ser un síndrome pilórico, como alguien dijo, péptico orgánico, puede ser por una úlcera, puede ser benigna o maligna. Eso vamos a ver, normalmente lo más frecuente son las úlceras. Hoy con omeprazol por ahí no se ve tanto, pero hay. Y los libros cuando lean van a ver que hay mucho, porque digo, hay muchos libros son de cuando no había tanto omeprazol, entonces se operaba mucho más. Que sea un abdomen agudo obstructivo, por eso la importancia de bilis. Si el paciente tenía dentro del vómito bilis o materia fecal, uno empieza a pensar en abdomen obstructivo, más allá. O paresia gástrica, estos ya los pacientes que son diabéticos, eso que pueden tener una paresia gástrica, no tienen ningún problema, pero su estómago no tiene buena contractilidad. Entonces, actúa como una palangana. Se caen los residuos ahí y después lo vomita con momento.
Ahora, si les quedan dudas con el interrogatorio del vómito, ¿qué harían con este paciente? Antes de empezar eso, como una práctica que a veces tenemos, un paciente que viene con vómito, normalmente lo que le molesta al paciente es vomitar. ¿Cómo pueden tratar de buscar hacer un poco de diagnóstico y a su vez indicarle los síntomas? Pueden practicar de todos lados, chicos, ¿eh? ¿Por qué vomita este hombre? No piensen en la causa, piensen en el que tiene que se quiere sacar de encima. Ok. Quiere salvarlo. Diana dice que tiene contenido gástrico y quiere desocuparlo. ¿No? ¿Qué puedo hacer para desocupar el contenido? ¿Qué le dicen? Vaya, vomite más, vomite todo lo que tiene. ¿Y cómo lo sacás? ¿Cómo lo sacarían el vómito? Profe, una Ahí sonda tiene- nasogástrica. Perfecto, bien. Hay cosas muy simples a veces. Uno se va pensando en cosas muy difíciles. Claro, la sonda nasogástrica. Eso después vamos a aprender a colocarla. Es algo muy frecuente que se pone en todos los abdomen agudo obstructivos, todos los pacientes con vómitos. Y ahí uno puede evaluar bien el débito. No depende de lo que te dice el paciente, que a veces te puede decir que tiene manchita de sangre o no, si es porracio cuando ven paciente que sangró, o todas las características de los vómitos que vieron en algún momento. Entonces, con una sonda nasogástrica, uno produce una descompresión, alivia al paciente, además evita que el paciente se lastime. Imagínate, estos pacientes, cada vez que vomitan pueden tener broncoaspiraciones, por tanto pueden tener neumonías. Hay pacientes que se presentan por neumonía, no por los vómitos. Se internó por neumonía y después te dice la familia, no, hace días que viene vomitando. También puede haber desgarros de la unión esófago-gástrica, después lo van a ver por ahí en hemorragia digestiva, que se llama Mallory Weiss, por el vómito. El paciente vomita 2 o 3 veces y esa salida del vómito, tratando de expulsarlo, lastima la unión esófago-gástrica. Después por ahí lo van a ver después. Entonces este paciente viene todo un contenido medio amarrado, alimentos, ahí se puede ver, no se ve, pero bueno, arroz, lo que comió, ¿no? Como yo le dije recién, te tiro algunos datos de algunas patologías. Una de las más frecuentes normalmente son las úlceras gástricas y duodenales. Normalmente es una pérdida de sustancia de la mucosa que llega hasta la muscular de la mucosa. ¿Ves? Acá hay una úlcera deprimida por deslizos, fondos con fibrina. Esto igual lo van a ver en hemorragia digestiva, seguro. Que pueden estar en estómago o en duodeno. Cuando están en estómago normalmente están en la curvatura menor, o más frecuentes, son únicas y de bordes redondeados. O duodeno, y acá cambia un poquito, está bueno saber un poco si se ubican a anterior o posterior, porque normalmente las que son anteriores son las que se perforan, y las que son posteriores, como atrás no hay cavidad peritoneal, sino que está el pedículo hepático, está la arteria gastrodenal, normalmente producen sangrado y bastante importantes. A veces terminan en cirugía. Eso desde el punto de vista anatómico, si estudiaron o se acuerdan, del píloro, duodeno, todo lo que está atrás, pasa a la arteria gastrodenal, si la erosiona, en algún momento produce hemorragia digestiva. Y el diagnóstico diferencial siempre es con cáncer gástrico. Porque una úlcera con tratamiento en 20-30 días mejoran, pero si un tumor y se nos pasa un tumor, eso no debería pasar. Las complicaciones, como todas úlceras gástrico-duodenales, son estenosis, que normalmente a nivel del píloro produce estenosis pilórica, sangrado, que sangran, como dije recién, que se perforan, o penetración, es cuando penetran en otros órganos. El estómago está apoyado en el páncreas, entonces empieza a entrar dentro del tejido pancreático. Las que son posteriores, ¿no? Sí. Úlceras normalmente no sangran. No, la mayoría no sangran. Pero muchos de los síntomas, el paciente viene con reflujo, la hemorragia digestiva normalmente es como una úlcera. ¿Eh? Por ahí hay pacientes que tienen epigastralgia, no se toman omeprazol. Normalmente el tratamiento se empieza con 2 meses de omeprazol y con eso mejora. Y vos no sabés si tuvo úlcera o no.
Ahora, la úlcera que no mejora, el paciente que sigue sintomático a pesar del tratamiento médico, ahí hay que prender las luces, eso sí merece una endoscopía, porque puede ser una úlcera maligna. Entonces, ¿qué estudio complementario tenía este paciente? Este justo le hicieron todos. Yo le puse todos para que tengan, para que puedan probar. ¿Sí? Acá empieza con laboratorio. Si vos pedís laboratorio, ¿qué podrías encontrar en el laboratorio? Desde el punto de vista fisiológico, fisiopatológico. Este paciente no hay sangrado. ¿Qué pasa cuando uno tiene mucho vómito? Se deshidrata. ¿Y qué puede tener? Exactamente. ¿Y qué puede tener? Premia. ¿Cómo está la urea y la creatinina? ¿O cómo está la urea? Obviamente la que primero aparece. Acá están hablando de la deshidratación y cómo verla en un laboratorio. Nosotros cuando pedimos laboratorio pedimos bien, pedimos para ver lo que queremos ver, no pedimos para ver todo. Si el paciente no tolera líquidos, lo que toma lo vomita, lo que come lo vomita, ¿está entrando volumen en su organismo? Profe, Si no le va a entra, ser una injuria renal, prerrenal. exactamente, va a tener una Aguda. insuficiencia renal, exactamente. Otra cosa que va a tener, las proteínas, los parámetros nutricionales alterados, tiene sin alimentarse. También, Y la otra que profe, va a tener, puede ¿sí? presentar alcalosis metabólica con hipocalcemia, con hipocloremia. Exactamente, y hipocalemia. Son todos los que alteran. Entonces, cuando ustedes lo ven en el paciente, ya están pidiendo, van a pedir un laboratorio, van pidiendo todas las cosas que pueden ver, a ver cómo están alteradas, porque ya están viendo al paciente y la clínica que tiene. Eso más o menos para que vayan pensando todo lo que está pasando al paciente. Yo a veces también los interrogo si está orinando bien. Preguntarle una mínima pregunta, ¿estás orinando bien? Si dice, no, un poquito concentrada. Ya ahí te está dando una pauta de que está con una falla renal. Ver el interrogatorio, las fascias, si tiene que hacerle sacar la lengua. Sacar la lengua y ver lengua del oro, eso por ahí lo vieron, yo no sé por ahí se lo digo acá, porque lo vieron en clínica. Y eso lo tiene todo el paciente. Ustedes lo tienen que empezar a ver y pedir para tratar de mejorarlo, ¿no? A este paciente le hice una radiografía de abdomen, ya estamos enfocados en el abdomen, por toda la distensión gástrica, la repercusión era timpánica. Se hizo una ecografía, endoscopía, seriada, se lo estudió de todos lados. Y lo que vieron en la radiografía de abdomen, estómago en palangana, le llaman, estómago lleno de aire. Después vamos a ver la diferencia, este es un abdomen de costado, pero vamos a ver placas ahí bien, porque está de costado y de pie. ¿Qué verían en una endoscopía? ¿Cómo sería la percusión de este paciente? ¿Timpánica? Timpánica, bárbaro. Normalmente tiene una distensión en mi abdomen superior y es timpánico. La ecografía no se hace porque, pero este paciente tenía como toda una estenosis a nivel del antropíloro, acá se ve el hígado, antropíloro, acá vendría hasta el duodeno. Esta normalmente se usa en los niños. ¿Vieron? Los niños saben tener hipertrofia de píloro. Los niños, entonces una de las causas es vómito, ellos es muy frecuente en niños, tienen gran cámara gástrica y la ecografía normalmente ven esto, una hipertrofia del esfínter pilórico. Hay una gran cámara gástrica en contenido en su interior, que es lo que se ve acá. Esto es agua, ¿se acuerdan que el agua, el líquido se ve negro? Las estructuras se ven un poquito más gris. Este es el hígado. A este paciente, acá pueden ver, ya está la sonda nasogástrica. Como bien dijeron, le pusieron, lo primero que hicieron fue poner una sonda nasogástrica. Le lavaron el estómago para entrar y hacerle una endoscopía, porque no es lo mismo hacer una endoscopía un estómago lleno de alimentos y líquido, el paciente tiene riesgo de broncoaspiración en el tratamiento, y lo que vieron que a nivel del píloro, que ya vimos una endoscopía normal, se ve toda esta lesión estenosante.
y se cierra. Hay cámara gástrica con alimento de retención que tenía, el píloro una lesión mamelonada, atenosante, que no permite ni el paso del endoscopio, digamos, no puede ver más allá, y ni sonda de alimentación. Normalmente estos pacientes uno trata de poner una sondita de alimentación para alimentarlos. Se toman biopsia y que viene un adenocarcinoma. Se le hizo una tomografía, en la tomografía, pensando que ya es tumor, como dijimos hoy, todo lo que es tumor empezamos a estadificarlo, se ve toda una estenosis del píloro, a este nivel, la cámara gástrica con el nivel aéreo, esto es lo que vimos en la radiografía, acá está la vesícula, acá está el hígado, páncreas, ¿se acuerda que recién le dije que está apoyado atrás, en la transcavidad de los biplones? Aorta, estas son empezando las cruras, los riñones. Yo le voy tirando datos para que vayan familiarizándose. Y volvemos a hacer otro corte, que es el corte sagital. Y acá se vuelve a ver lo mismo que la ecografía. El estómago, el antro y píloro, una estenosis. Acá está el hígado, la vesícula y el colon acá. En el otro día lo nombramos que el colon divide en el abdomen superior e inferior. Acá estamos todo en el abdomen superior. Los rectos anteriores y algunas asas intestinales. ¿Dudas, preguntas? Nada. Como siempre hacemos, estadificación, el TNM, que ya lo vimos. Este paciente no había forma de alimentarlo por vía gastrointestinal, así que se decidió vía parenteral, a través de la vena, y según una vez que está en condiciones, normalmente termina en cirugía, de acuerdo a la estadificación. Dentro de la cirugía, porque esto es muy rápido, consiste en resecar todo el antro del estómago, y hay dos formas de reconstrucción. Una, traer un intestino más abajo y unirlo, por lo tanto los alimentos después van a pasar por el asa alimentaria, y el jugo pancreático y biliar, que recoge esta asa, va a pasar por el estómago y luego se une con el alimento. Esta es la cirugía de Bill-Rodó, porque se la tienen que escuchar en algún momento. Y esta es la cirugía con reconstrucción en IDRUS. Se las nombro nomás, no sé si las tienen que saber ya en este momento, pero lo van a encontrar en la práctica. Hay pacientes operados de esto, hay muchos. Imagínense que las úlceras hace 30, 40 años atrás no había tratamiento por endoscópico, se operaban todos. Entonces hoy hay gente de 60 o 80 años operada con esta cirugía. ¿Con esta o con esta? Y a su vez tienen todo detalle de esta cirugía que después le dan una forma de vida al paciente. Eso no lo vamos a ver ahora, pues si no va a ser extenso, pero están los libros. Y la IDRUS, que es una de las que más se usa, se saca el mismo estómago y se busca un intestino más abajo que se corta, y el C, se lo lleva y se lo une al estómago arriba. Y luego se hace el pie de IDRUS. Y esto tiene la forma de una I. Si la miran bien de acá, de las patitas para arriba, y esta es la IDRUS. El contenido biliar y pancreático va por una de las asas, el contenido alimentario va por otra, y luego se unen y ahí empieza el mecanismo de absorción, digamos, intestinal. Por eso está, sí. Sí. Normalmente se la banca bastante bien, porque imagínense que el duodeno tiene el mismo tejido que recibe jugo gástrico del estómago. Y no lo cambia, el duodeno no cambia el epitelio porque está preparado para recibir ácido. El problema, el esófago no está preparado para recibir ácido. Por eso ahí se produce la metaplasia, la displasia, esófago de Barrett. Son todas las otras riesgos. ¿Entendieron eso todos? Acá me preguntaron si nosotros llevamos el duodeno, el yeyuno, a unirlo al estómago y está en contacto con el jugo gástrico, si no cambia el epitelio. Mi respuesta fue que el epitelio del duodeno yeyuno está acostumbrado a recibir jugo gástrico y sirve para el jugo gástrico. No se produce ninguna alteración por recibir jugo gástrico. Puede producir úlceras, pero no como vimos en mi paciente que tenía reflujo ácido gástrico esofágico, que normalmente el epitelio que es estratificado trata de cambiar, y en esa forma de cambiar, de producirse la metaplasia, produce displasia y después el cáncer de la unión, o Barrett antes. Perfecto, muy bien. Muy bien.
Muy bien, nosotros estos pacientes se van con tratamiento. Ah, perdón. Que usted no está en la pregunta. Me dijeron acá si estos pacientes tienen que consumir B12, vitamina B12. Y sí, estos pacientes sí, le sacan el antro, por lo tanto no tienen factor intrínseco, por lo tanto no tiene absorción de vitamina B12. Estos pacientes hay que hacerle tratamiento con vitamina B12, si no puede empezar con anemia. Un detalle importante del seguimiento clínico. ¿Entendieron las dos clases de cirugía? Una se saca esta parte, el antro, y parte del cuerpo con el tumor, con todos los ganglios, pero yo eso no se lo estoy nombrando, y se lo une para que continúe el tránsito. La otra se saca lo mismo, lo único que se lleva un asa y se hace una cirugía un poquito más compleja por ahí, porque tiene más uniones de intestino, pero anda bastante bien. También esta cirugía, si en algún momento no sé si va a tener bariátrica, es la típica que se le hace a los pacientes de cirugía, el bypass gástrico. Normalmente usan la cirugía con Iderux, con un estómago mucho más chiquito, ¿no? Acá les traje un video y espero que lo entiendan todo, para nosotros por ahí es más fácil. Lo primero que hacemos es resecar el tumor, por lo tanto vamos a trabajar. Este es el tumor, ahí se ve. Acá está el hígado. Esto se toca, se ve y se palpa. Nosotros lo sentimos con las pinzas que está duro. Por eso lo mismo que ven acá, sería este tumor. ¿Entendieron todos? ¿Entendieron? Claro. Como segundo paso, cortamos el píloro. Después del píloro cortamos el duodeno. Acá lo cortamos con sutura mecánica. Es una sutura que pone ganchito de un lado, como si los ganchitos de la hoja, ganchito del otro y corta al medio. Ahí vemos la vesícula, vemos el hígado del mismo paciente que operamos. Lo cortamos, hacemos tac, tac, va cortando una cuchilla, corta y separa. El duodeno queda para un lado, el estómago queda para el otro. ¿Entienden esa parte? Luego acá no lo puse, pero normalmente cortamos el estómago proximal, como se ve la línea azul. Está todo cortado acá. Acá por ahí no usamos una sutura, usamos 2 o 3. Con la grapadora. Tenemos la cara, ¿no? Ahí había una sutura. Entonces, acá se ve, este es el estómago cerrado. Acá los ganchitos pasaron de lado a lado y cerraron el estómago. Y acá justo tenemos una máquina. Ahí se pone al lado. También se puede hacer a mano esto, ¿eh? Efectivamente, si queda abierta a mano, se puede. Miren, acá les muestro una. Esta es para una anastomosis circular. Esto une dos vísceras huecas pequeñas. Una se pone acá y otra acá. Lo que hace, las pega, las sella y con los ganchitos a toda la vuelta lo sutura. Y luego corta. ¿Eh? La que estamos viendo acá son lineales, corta en forma lineal. Una vez que cortamos, a este paciente le hicimos una reconstrucción en Bilro 2. Ponemos el intestino que dijimos que íbamos a ir a buscar abajo, lo ponemos al lado y lo unimos. Una parte de la unión la hacemos con sutura y la otra hay que cerrarlo manual. Hoy creo que tuvieron una clase de hilos. Esta es una sutura reabsorbible, tiene como unas escamitas muy nuevas, cosa que uno pasa y va, no se vuelve el hilo porque no es multifilamento, es monofilamento, pero tiene escamas para pasar y no volver. ¿Pudieron entender toda la cirugía? Exactamente, sí. Después lo volvéis a abrir. Haces un agujerito, no lo mostré yo acá, pero hacemos un agujerito. Acá me preguntan si cierro el estómago, ¿cómo después lo tengo que volver a abrir para unir? Si normalmente lo primero que hacemos, cerramos, el duodeno queda como está, esto lo cerramos todo y después le hacemos un agujerito para poder hacer la unión con el intestino y después lo cerramos manualmente.
Esta es la pieza. ¿Se acuerdan que primero le dije que cortamos el duodeno? Después cortamos la parte superior. Y bueno, este paciente tuvo buen postoperatorio. Se fue de alta con los drenajes. Normalmente se hace con drenaje unos días más por si llega a tener alguna filtración, alguna fuga. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, vamos terminando. Estos son los 4 casos. Espero que hayan podido entender las patologías. Creo que les pasé un poquito por todas las patologías con 4 casos que los pudimos terminar, que son los que terminaron en cirugía. Hay algunas patologías que no son quirúrgicas, se les resuelven hoy en día por endoscopía, y hay otras que son médicas. Pero como cirujano tenemos que saberla y manejarlas. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, che, no tengo ninguna pregunta, ¿eh? No sé si... ¿Dónde está el chat acá? Bueno, chicos, terminamos. ¿Dudas, preguntas? El chat. A ver, pregunta el chat. Decímela. No la veo el chat acá. Dale. Siempre. Hay algunas que son para cirugía abierta que no, pero la mayoría ponen grampas de un lado, grampas del otro y cortan medio. Hay otras que no, que solamente hay algunas que grapan solo. En la paroscopía normalmente usamos estas que cortan porque es un tejido cerrado de un lado y tejido cerrado del otro. Acá me pregunta unos chicos, ¿vía biliar y páncreas endocrino sigue funcionando después de la cirugía? Sí, la vía biliar, eso tratamos de no tocarlo, y el páncreas también, sigue funcionando, tiene irrigación, tiene contacto con la sangre, ¿no? Lo único que cambia, por ahí el trayecto, hay algunos síndromes que se producen por esto. De hecho, hoy en día esta cirugía se usa porque que los alimentos no pasen por el duodeno, así, produce todo un mecanismo a nivel de la liberación de insulina que hace que los pacientes bajen de peso. Pero bueno, eso es un poquito más complejo. ¿Eh? La bariátrica. Bueno, chicos, listo, espero que les haya gustado y hayan entendido, lo más importante. Bueno, gracias, profe. Ídolo. Ídolo. Nos vemos a la tarde. ¿Entendieron o no entendieron?